Bienvenidos de vuelta a mi canal, su fuente número uno de chismes, drama y, bueno, todo lo que nos encanta de las celebridades. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de sol, energía positiva y, bueno, mucho té para tomar. Porque hoy, mis queridos, vamos a adentrarnos en un tema explosivo. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem, Ande y prepárense, una misteriosa Lía que, según los rumores, estaba un poquito pasada de copas. Sí, ya sé lo que están pensando, esto huele a drama, y del bueno. Y déjenme decirles, no se equivocan. Vamos a desentrañar esta historia, vamos a analizar los rumores, las posibles verdades ocultas y sobre todo, vamos a divertirnos un rato. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen culebrón turco, aunque sea fuera de la pantalla? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero pedirles un favor enorme, si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndome pero aún no le han dado al botoncito rojo, este es el momento. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso y por supuesto, déjenme un like para que YouTube sepa que les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles las últimas novedades. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, al menos hasta su separación. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, nos tuvo a todos suspirando, soñando con un amor de cuento de hadas. Su química era innegable, sus miradas derretían el hielo y sus fotos juntos inundaban las redes sociales, convirtiéndolos en la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección a veces es solo una fachada. Los rumores de crisis comenzaron a circular poco después de que terminara la serie. Se decía que las agendas apretadas, las diferencias de personalidad y la presión mediática habían comenzado a erosionar su relación. Y efectivamente, después de meses de especulaciones, la triste noticia se confirmó: Kerem y Hande habían tomado caminos separados. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande ha estado protagonizando nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, y Kerem ha estado trabajando en producciones internacionales, expandiendo su alcance y demostrando su talento en diferentes mercados. Y aquí es donde entra en juego nuestra misteriosa Lía. Hace unas semanas comenzaron a circular rumores en las redes sociales, alimentados por un par de cuentas de chismes bastante populares en Turquía, sobre un supuesto encuentro entre Kerem, Hande y una tercera persona llamada Lía. Según estas fuentes, el encuentro tuvo lugar en un bar de Estambul, en una noche que aparentemente se tornó bastante interesante. Los rumores apuntan a que Lía, quien al parecer es amiga en común de Kerem y Hande, estaba un poco, digamos, más animada de lo normal. Se dice que había bebido más de la cuenta y que en un momento dado, comenzó a hablar de más, revelando detalles jugosos sobre la relación entre Kerem y Hande, así como algunos secretos inconfesables. Ahora, aquí es donde debemos ser cautelosos. Como siempre digo, hay que tomar los rumores con pinzas. En el mundo del espectáculo, las cosas se magnifican, se tergiversan y a veces se inventan por completo. No hay ninguna confirmación oficial de que este encuentro haya ocurrido realmente, ni mucho menos de que Lía haya estado borracha y haya soltado la lengua. Sin embargo, donde hay humo, hay fuego. Y la verdad es que estos rumores han generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande están divididos, algunos creen que es todo una invención para generar polémica, mientras que otros están convencidos de que hay algo de verdad en todo esto. ¿Qué se supone que dijo Lía, según los rumores? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Se dice que Lía reveló que la separación entre Kerem y Hande no fue tan amistosa como se hizo creer. Al parecer, hubo fuertes discusiones, celos y, lo que es peor, infidelidades. Según los rumores, Lía habría insinuado que Kerem tuvo un romance con otra actriz durante el rodaje de una de sus últimas películas. Y también habría dado a entender que Hande no se quedó atrás y que también habría tenido un acercamiento romántico con un compañero de reparto. Imagínense el drama. Si todo esto fuera cierto, estaríamos ante un verdadero escándalo. La imagen de pareja perfecta que Kerem y Hande proyectaban se vendría abajo por completo, revelando una realidad mucho más compleja y turbulenta. Pero, repito, cuidado. Hay que ser muy escépticos con este tipo de información.
Es muy fácil inventar rumores y difamaciones en las redes sociales, y es importante no dejarse llevar por el sensacionalismo. Sin embargo, hay algunos detalles que hacen que estos rumores sean un poco más creíbles. Por ejemplo, algunas cuentas de chismes turcas han publicado capturas de pantalla de supuestos mensajes de Instagram entre Lia y algunos de sus amigos, en los que ella misma se jacta de haber estado borracha y de haber revelado secretos sobre Kerem y Hande. Además, algunos testigos que supuestamente estuvieron presentes en el bar esa noche han corroborado la historia, afirmando haber visto a Lia en un estado de embriaguez y escuchándola hablar de Kerem y Hande en voz alta. Pero incluso con estas pruebas, sigue siendo difícil saber con certeza qué pasó realmente esa noche. Podría ser que Lia simplemente estuviera fanfarroneando para llamar la atención, o que los testigos estén mintiendo para generar polémica. Lo que sí es cierto es que estos rumores han afectado la imagen de Kerem y Hande. Muchos fans se sienten decepcionados y desilusionados al pensar que su pareja favorita podría haber estado involucrada en infidelidades y dramas. Por supuesto, ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración al respecto. Han preferido mantenerse al margen de la polémica y no alimentar los rumores. Lo cual, en mi opinión, es la decisión más inteligente. Al fin y al cabo, cualquier cosa que digan podría ser utilizada en su contra. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? En primer lugar, que las relaciones de las celebridades son mucho más complicadas de lo que parecen. Detrás de las alfombras rojas, los flashes y las portadas de revistas, hay personas reales con problemas y emociones como todos nosotros. En segundo lugar, que hay que ser muy cuidadosos con la información que consumimos en las redes sociales. No todo lo que vemos es verdad, y es importante verificar las fuentes antes de creer cualquier cosa. Y en tercer lugar, que el mundo del espectáculo es un lugar muy competitivo y despiadado, donde la fama y el dinero pueden corromper incluso a las personas más buenas. En cuanto a Kerem y Hande, solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o no. Quizás algún día decidan hablar abiertamente sobre su relación y aclarar lo que realmente sucedió. O quizás prefieran mantener su privacidad y dejar que el tiempo borre todo esto. Lo que sí es seguro es que su historia, con drama o sin él, seguirá generando interés y fascinación entre sus fans. Al fin y al cabo, el amor y el desamor son temas universales que nos tocan a todos de alguna manera. Y hasta aquí llega nuestro chismecito de hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de los rumores sobre Kerem, Hande y la misteriosa Lia borracha. En resumen, hemos hablado del romance entre Kerem y Hande, de su separación, de los rumores de infidelidades y de la supuesta noche de copas de Lia, donde al parecer soltó la lengua y reveló secretos jugosos. Hemos analizado las pruebas, los testimonios y las posibles motivaciones detrás de todo esto. Y hemos llegado a la conclusión de que hay que ser muy cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales y que las relaciones de las celebridades son mucho más complicadas de lo que parecen. Ahora me toca agradecerles a ustedes por estar siempre ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por apoyarme incondicionalmente. Son los mejores. Y hablando de comentarios, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Creen que Kerem y Hande deberían hablar sobre su relación? ¿Qué opinan de Lia y de su supuesta noche de copas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Pero, esperen. Que esto no termina aquí, mis chismosos favoritos. Porque el tema de Kerem, Hande y Lia da para mucho más. Vamos a profundizar un poquito más en esta historia, porque hay detalles que todavía no hemos explorado. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre Lia. ¿Quién es esta misteriosa mujer que, de repente, se ha convertido en el centro de atención del mundo del espectáculo turco? Pues bien, según las investigaciones de este humilde canal, Lia es una diseñadora de interiores que reside en Estambul. Al parecer, es una persona bastante conocida en los círculos sociales de la ciudad y tiene una amplia red de contactos. Se dice que es amiga de varias celebridades turcas, incluyendo a Kerem y Hande. Pero ¿cómo se conocieron Lia, Kerem y Hande?
Pues bien, los rumores apuntan a que Lia y Ande se conocieron a través de amigos en común hace algunos años. Se hicieron muy amigas rápidamente y a través de Ande, Lia conoció a Kerem. Los tres congeniaron muy bien y se convirtieron en un grupo inseparable. De hecho, hay varias fotos en las redes sociales que muestran a Kerem, Ande y Lia juntos, disfrutando de cenas, fiestas y viajes. Parece que eran muy buenos amigos y que se apoyaban mutuamente. Por eso, la noticia de que Lia podría haber revelado secretos sobre la relación entre Kerem y Ande ha sorprendido a mucha gente. ¿Qué pudo haber motivado a Lia a hacer algo así? ¿Estaba realmente borracha y sin control, o había alguna otra razón detrás de sus palabras? Algunos creen que Lia podría haber estado resentida con Kerem y Ande por alguna razón. Quizás se sintió excluida o ignorada por ellos, o quizás estaba celosa de su fama y éxito. También es posible que Lia tuviera algún problema personal y que haya desahogado sus frustraciones hablando de más. Por otro lado, también hay quienes creen que Lia no dijo nada comprometedor y que todo ha sido una exageración de los medios de comunicación. Quizás Lia simplemente hizo algunos comentarios inocentes sobre Kerem y Ande, y algunas personas malintencionadas decidieron tergiversarlos y convertirlos en un escándalo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Lia se ha convertido en una figura muy controvertida en Turquía. Su cuenta de Instagram ha sido inundada de mensajes de odio y críticas, y ha tenido que cerrar sus perfiles en las redes sociales para proteger su privacidad. Y hablando de las redes sociales, vamos a analizar un poco más los supuestos mensajes de Instagram entre Lia y sus amigos que se han filtrado en los medios. En estos mensajes, Lia aparentemente se jacta de haber estado borracha y de haber revelado secretos sobre Kerem y Ande. También se burla de ellos y los llama falsos y hipócritas. Estos mensajes han sido recibidos con indignación por muchos fans de Kerem y Ande, quienes consideran que Lia ha traicionado la confianza de sus amigos y que ha intentado dañar su imagen. Sin embargo, también hay quienes cuestionan la autenticidad de estos mensajes. Algunos creen que podrían haber sido falsificados por alguien que quiere perjudicar a Lia o a Kerem y Ande. Otros señalan que los mensajes podrían haber sido editados o sacados de contexto. En cualquier caso, la filtración de estos supuestos mensajes de Instagram ha añadido más leña al fuego y ha complicado aún más la situación. Y ahora, vamos a hablar un poco más sobre los rumores de infidelidades que rodean a Kerem y Ande. Como ya mencionamos, se dice que Lia reveló que Kerem tuvo un romance con otra actriz durante el rodaje de una de sus últimas películas, y que Ande también tuvo un acercamiento romántico con un compañero de reparto. Estos rumores han generado un gran debate entre los fans de Kerem y Ande. Algunos creen que son ciertos y que la separación entre la pareja fue causada por estas infidelidades. Otros creen que son falsos y que la separación se debió a otros motivos, como las agendas apretadas o las diferencias de personalidad. Lo cierto es que no hay ninguna prueba concreta que demuestre que Kerem y Ande fueron infieles el uno al otro. Todos son rumores y especulaciones. Sin embargo, la falta de pruebas no significa que los rumores sean falsos. En el mundo del espectáculo, es muy común que las infidelidades se mantengan en secreto para proteger la imagen de las celebridades. Además, hay algunos detalles que hacen que estos rumores sean un poco más creíbles. Por ejemplo, algunas fuentes cercanas a Kerem y Ande han insinuado que su relación era muy tormentosa y que había constantes discusiones y celos. También se dice que Kerem y Ande tenían diferentes expectativas sobre su futuro juntos, lo que podría haber generado tensiones y conflictos. En definitiva, los rumores de infidelidades son solo eso, rumores. Pero no podemos descartarlos por completo, ya que hay algunos elementos que sugieren que podrían ser ciertos. Ahora, vamos a analizar un poco más la reacción de Kerem y Ande ante estos rumores. Como ya dijimos, ambos han preferido mantenerse al margen de la polémica y no hacer ninguna declaración al respecto. Esta actitud ha sido interpretada de diferentes maneras por los fans de la pareja. Algunos creen que Kerem y Ande están actuando con madurez y profesionalismo, y que no quieren alimentar los rumores. Otros creen que están ocultando algo y que su silencio es una señal de que los rumores son ciertos. Lo cierto es que la decisión de Kerem y Ande de no hablar sobre el tema es comprensible. Cualquier cosa que digan podría ser utilizada en su contra, y podrían empeorar aún más la situación. Además, Kerem y Ande tienen derecho a proteger su privacidad y a no revelar detalles íntimos sobre su relación. Al fin y al cabo son personas públicas, pero también son seres humanos con sentimientos y emociones.
En conclusión, la historia de Kerem, Hande y Lia es un culebrón turco en la vida real. Hay rumores, especulaciones, infidelidades y mucho drama. No sabemos con certeza qué pasó realmente, pero lo que sí sabemos es que esta historia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha afectado la imagen de Kerem y Hande. Y hasta aquí llega nuestro chismecito extendido de hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este análisis aún más profundo de los rumores sobre Kerem, Hande y la misteriosa Lia borracha. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Besos.